Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este conversatorio en torno al libro de Johannes Fabian, El tiempo y el otro, cómo se construye su objeto la antropología. Y esta mañana estamos sumamente contentos porque tenemos la posibilidad de tener un espacio para poder conversar alrededor de esta obra que ha sido editada por el Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este texto tuvo una primera edición en castellano, que circuló fundamentalmente en Colombia y que prontamente se agotó y que tuvo una circulación bastante limitada. Ahora tenemos la posibilidad de tener esta versión que circula en nuestro país, editado por el Fondo Editorial, y que da pie a la posibilidad de tener esta conversación en torno a la construcción del objeto de la antropología. Esta mañana nos acompaña, por supuesto, Diego Pérez, Luis Elvira Belaunde y Martín Jaime, los tres docentes del Departamento de Antropología, y sin más, damos inicio a esta conversación. Le damos el pase primero a Martín Jaime, quien nos va a conversar un poco sobre el texto, y así sucesivamente. Gracias, Martín Jaime, por la participación. Gracias. Adelante. Gracias, Luis. Bueno, buenos días a todas, a todos. Igual, creo que esta es una gran oportunidad para poder debatir algo sobre algunas ideas muy usadas en antropología, ¿no? Y entonces creo que hay que agradecer por el espacio también a Luis Alberto. Creo que es un espacio importante para poder debatir, para poder pensar, ¿no? Como no tenemos tanto tiempo para pensar últimamente, bueno, no sé cuándo, pero últimamente, por decirlo así, entonces ese es un espacio para conversar, para que podamos pensar ideas en común, ¿no? En un diálogo, ¿no? Y qué mejor que reflexionar sobre el objeto de la antropología, ¿no? Nuestra disciplina tiene ya bastante tiempo como un arte, como una práctica, para algunos, como una ciencia, ¿no? Pensar la antropología en esta diversidad pues ha sido bastante complejo, ¿no? Y el texto de Fabian creo que es una oportunidad para ayudarnos a mirar críticamente la historia de nuestra disciplina. Creo que ahí sin duda está el mayor de los aportes de este texto, ¿no? Algunas ideas, ¿no? Igual, tanto Luis Elvira como Diego, creo que apostamos por un formato de conversación, ¿no? Y obviamente ustedes también pueden participar, ¿no? Yo no tengo ningún problema que puedan hacerlo cuando a ustedes les plazca. Yo voy a rescatar algunas ideas que me han parecido las más interesantes. En todo caso, las he pensado desde mi propia práctica profesional, ¿no? Claro, y para hacerlo tengo que decir un poquito a qué me dedico más o menos. ¿Por qué? Porque el texto me ha parecido estimulante en ese punto, ¿no? Yo no, digamos, ni remotamente soy algo que se pueda decir un antropólogo clásico, para nada. Desde que salí de la universidad, estuve interesado por el psicoanálisis y entonces eso hizo que mi práctica cambiara muchísimo, que me relacionara de otra manera con el supuesto objeto que estudiaba, ¿no? Progresivamente y en la práctica siempre he hecho antropología urbana, por decirlo así, ¿no? Este es el cliché en donde mi práctica cae dentro de la disciplina, ¿no? Y entonces, en ese punto, la forma de relacionarme con la persona o con las personas con las que dialogo es completamente distinta, se mueve del tropo clásico antropológico y entonces, claro, este texto para mí ha sido bastante motivador, bastante estimulante, ¿no? Entonces, ese es un punto, creo, importante, ¿no? Entonces lo leo desde ahí. ¿Qué cosas y qué elementos me parecen resaltantes? Primero que este libro, o sea, este libro, el tiempo y el otro, cómo construye su objeto la antropología de Johannes Fabian, me parece un texto
que se mueve entre dos ámbitos, el epistemológico y el ético. Creo que es imposible dividirlos, ¿no? El autor promueve una lectura combinada desde ambos registros, ¿no? La crítica que él realiza a la forma en que la antropología ha construido su objeto de estudio es a la vez una mirada política de nuestro quehacer, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental. Por supuesto, eso no es nada ni nuevo ni casual. Se inserta dentro de las reflexiones que se han dado en las ciencias humanas, en las ciencias sociales desde hace mucho tiempo. Pero me parece que en ese doble giro, o sea, en el epistemológico y en el ético, es en donde Fabián problematiza el sentido de construir nuestro objeto sujeto de investigación, ¿no? Claramente ahí hay un conjunto de problemas, ¿no? Porque finalmente es, primero, cómo tratamos con quien dialogamos, ¿no? Pero segundo, cómo ese diálogo puede producir conocimiento, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Y fíjense que no digo hacer ciencia, sino producir conocimiento, ¿no? Y me remito ahí, digamos, a este quehacer más prístino de toda práctica de conocimiento, ¿no? Toda ciencia, entre comillas, ¿no? Entonces, ese es el primer punto, ¿no? El segundo punto es el siguiente. Claramente la obra se alimenta, bueno, el texto original fue escrito en el 83, si no recuerdo mal, y luego obtuvo una versión final, que es la que ustedes, ¿no? Que es la que está impresa en el libro, constituida en el 2014, si no recuerdo mal. Claro, entonces se podrán imaginar que hay un lapso grande en donde el autor ha podido cerrar algunas ideas, pero sin embargo, más allá de todo, de lo que escribió en el primer texto y en el segundo texto, claramente el texto está influenciado, está constituido por las grandes temáticas de las humanidades y de las ciencias sociales de la época, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Cosas como el discurso, las relaciones de poder, los metarrelatos, la subjetividad y sobre todo la enunciación resaltan dentro de todo el texto, ¿no? Cuando lo lean, ustedes van a ver que él salta y tratando de luchar y construir a la antropología como una disciplina antimetafísica, que es lo que más me parece, lo que más me gustó a mí, en todo caso, del texto, ¿no? No solamente eso, es una forma de entender la disciplina de manera antimetafísica, pero que apuesta por la posibilidad de construir conocimiento a partir de lo particular, ¿no? Como sabemos, en Occidente, claramente el conocimiento se ha construido a partir de generalidades, ¿no? Desde la lógica aristotélica, desde el canon aristotélico hasta, bueno, muchas cosas, muchos siglos. Igual en Occidente hemos seguido insistiendo en eso, ¿no? Y me parece que Fabián apuesta más bien por lo contrario, ¿no? Apuesta por la posibilidad de producir conocimiento desde las particularidades, ¿no? De ahí que de alguna u otra manera también creo haya un papel importante del psicoanálisis, que es otra de las disciplinas que apuesta por lo mismo, ¿no? De otra manera, por supuesto, pero también apuesta por lo mismo, ¿no? Entonces, el tercer punto, ¿no? Todo este debate, ¿no? Con todas estas ideas sobre las relaciones de poder, el discurso, ¿no? Se siente la influencia, por ejemplo, de Foucault. Él mismo lo reconoce, no, tampoco estoy diciendo nada nuevo. Y además no habría forma de negarlo, porque la manera en que entiende la antropología como una formación discursiva, ¿no? Es bastante obvia, ¿no? Pero en todo caso, en todo este debate, me parece que una de las cosas importantes es cómo Fabián ha dibujado
la principal característica de la práctica antropológica, que es lo que él llama el distanciamiento epistémico, ¿no? Este distanciamiento es llamado por él alocronismo, ¿no? Que es básicamente mirar a las personas de hoy como si fueran del pasado, o mejor dicho, colocar a las personas de hoy en el pasado y comenzar a construir una descripción, una taxonomía, una clasificación a partir de esa ilusión, ¿no? Que Fabián la caracteriza a grandes rasgos como metafísica, ¿no? Le dice varias cosas más, pero tampoco me voy a detener en eso. Me parece importantísimo porque la manera en que lo construye es bastante rigurosa, ¿no? Su conocimiento de los clásicos, ¿no? De los personajes, de las autoras y de los autores que han hecho de nuestra disciplina lo que es, ¿no? Es bastante sofisticado. Entonces me parece que hace una buena lectura crítica de estos textos, ¿no? Con la finalidad de entender cómo tanto el evolucionismo, pero luego las respuestas del culturalismo, del estructuralismo, están insertas en un núcleo duro, que él la asigna a la ilustración y a la modernidad, ¿no? Que es justamente esta suerte de separación, es la construcción de este tiempo natural, de este tiempo matematizado, alejado, ¿no? Abstracto, metafísico. Él le asignará varias características, ¿no? Como secular, ¿no? Por ejemplo, él dirá secular en oposición a lo sagrado, ¿no? Y con lo cual estoy de acuerdo en principio. Creo que habría que igual profundizar un poco más para saber cuáles son las distinciones que hay entre uno y otro, pero en general. Ahí quisiera rescatar otra cosa que me parece importante, ¿no? Creo que también digamos, lo llamativo del texto es que tiene esta capacidad muy postestructuralista, por cierto, de visibilizar dos partes de un discurso, ¿no? El enunciado y la enunciación. Claramente su crítica es desde la enunciación, si se dan cuenta, ¿no? Más allá del contenido, digamos que sería una crítica ya distinta, ¿no? Lo que a él le interesa es criticar cómo la antropología puede producir o ha podido producir o cómo ha producido el conocimiento sobre el otro. Y lo que él dirá es que este conocimiento es un conocimiento que se caracteriza por su distanciamiento. No, este distanciamiento resulta en varias prácticas, unas más terribles que otras, pero en donde, digamos, la característica principal es exotizar al otro, ¿no? Arrebatarlo de su contexto, arrebatarlo de su lugar y construirlo y llevarlo hacia otro lado, ¿no? Un lugar metafísico abstracto, ¿no? A partir del cual no podemos relacionarnos de verdad con quienes dialogamos, ¿no? Entonces eso me parece fundamental. Entonces para eso él va a utilizar muchas cosas, ¿no? Muchas pruebas, va a remontarse a la historia natural, va a hacer un debate con Darwin y con otros, ¿no? Con Bousset, luego va a terminar hablando de Boas, de Mead, bueno, de Benedict, de todo el mundo, ¿no? De Levi-Strauss, por supuesto, y los va a clasificar bastante bien, creo yo, y va a caracterizar su obra, ¿no? Digamos, todo redundando en lo mismo, ¿no? ¿Qué han hecho estas personas? Han exotizado al otro a través de la práctica alocrónica y nos ha quitado o le ha quitado la posibilidad a la antropología de pensarse en coetaneidad con su sujeto de estudio, por decirlo así, ¿no? La antropología, según Fabián, ha negado que el otro nos es coetáneo, ¿no?
Básicamente eso, ¿no? Entonces también para eso se echa un par de cuentos muy interesantes sobre las múltiples prácticas, el presente etnográfico, el trabajo de campo, el dominio y las recomendaciones que la antropología recomienda a sus practicantes, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Son argumentos bien interesantes que yo tampoco los voy a resumir del todo porque si no les quitaría el placer de leerlo y eso no lo haría jamás. Entonces, eso es básicamente. Por ahora creo que esto es lo que para abrir el diálogo y para conversar después. Bueno, entonces, no sé si está funcionando o no, pero siguiendo la lógica temporal, me toca a mí ahora. Y bueno, comentábamos, ¿no? Entre los tres, que realmente quien tiene tiempo es el otro. Porque yo he estado así casi sin tiempo y casi que no logro leer el libro, pero ha sido un gran gusto. Creo que Martín y Diego también, que como ustedes saben, él está en un tiempo muy especial, que es el tiempo de la paternidad. Entonces, bueno, es un libro que esta noción del tiempo, de que el tiempo debe ser estudiado, yo creo que es absolutamente fundamental. Y en ese sentido también creo que consistía gran parte de la novedad de este libro cuando fue publicado en 1983, que proponía, creo que por primera vez, ¿no?, de manera específica, un estudio de la manera como la antropología se relaciona al tiempo. Porque como ustedes saben, la antropología trata sobre culturas, normalmente, espacios, territorios, personas. Pero el tiempo es un poco como un obvio, cuando lo que Fabian nos muestra es que no es obvio para nada y que desde el inicio de la antropología han habido construcciones del tiempo que han estado sustentando la práctica antropológica y que han sido implícitas en muchos casos y que requieren ser explicitadas para poder repensar, como bien lo decía Martín, cuál es la posición del sujeto de enunciación, del antropólogo o la antropóloga o antropólogues como sujetos de enunciación, ¿no? A partir de qué tiempo están hablando y con qué tiempo están pensando el otro, ¿no? Y bueno, como bien nos lo ha presentado Martín, Fabians va a decir que la antropología tiene esa característica alocrónica, ¿no? Alo es alienígena, otro, crónica, o sea, de otro tiempo, de colocar al otro en un otro tiempo. O sea, no solamente estudiamos al otro, sino estudiamos al otro en un otro tiempo. Pero esto, la verdad, es, como él dice mismo, prueba de una esquizogénesis en la antropología. Esquizogénesis, esquizo quiere decir doble, ¿no? Y génesis, o sea, una producción, una génesis dupla, ambivalente, ambigua de la antropología. Porque la antropología se basa sobre el trabajo de campo. Y como todo el mundo sabe, el trabajo de campo significa inmersión en el campo. Y para tener una inmersión en el campo hay que estar ahí, en ese momento. Es decir, es una inmersión en el tiempo del otro. Y yo creo que todos los que hemos hecho trabajo de campo vivimos intensamente esa otra temporalidad en la que nos encontramos, especialmente cuando vamos una vez más a estos lugares supuestamente lejanos. Pero una otra temporalidad puede suceder también en un lugar muy cercano, ¿no? Como yo creo que, por ejemplo, una aproximación a la antropología desde la práctica del psicoanálisis, por ejemplo, yo creo que dentro, por ejemplo, de las consultas terapéuticas hay un otro tiempo, ¿no? Entonces, realmente no hay que ir muy lejos para hacer una inmersión en otro tiempo. La antropología siempre ha sido una inmersión en otro tiempo, pero cuando el antropólogo vuelve a casa, vuelve a su tiempo. Y tiene que escribir un texto que corresponde a los tiempos que han sido dictados por los cánones hegemónicos de las prácticas científica, académica, occidental. Es decir, un tiempo cronológico, ¿no? O tal vez un tiempo, como él dice, también puede ser un tiempo basado en etapas, ¿no? Por ejemplo, un tiempo que va de tal a tal periodo histórico, de tal a tal periodo histórico, o tal vez un tiempo intersubjetivo, porque en el mundo occidental también hay exploraciones filosóficas sobre la variabilidad del tiempo muy interesantes, y que justamente ocuparon mucho el mundo académico europeo, euroamericano, digamos, a principios del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, en la filosofía francesa de Henri Bergson, ¿no?,
que va a diferenciar lo que es el tiempo cronológico con lo que él llama la duración. En francés, la durée. La duración, que es una experiencia intersubjetiva del tiempo y que tiene prácticamente nada que ver con el tiempo cronológico, porque el tiempo cronológico se puede medir con parámetros supuestamente universales y científicos, como es un reloj, ya sea un reloj de arena, un reloj solar o un reloj Rolex, lo que quieran, pero es medible. En cambio que la duración, no. Puede ser que una fracción de segundo en el tiempo cronológico equivalga a toda una vida en una duración de una emoción de intensidad, en lo que cuenta es la intensificación de la vivencia, no su expansión en un tiempo cronológico, ¿no? Entonces, bueno, cuando el antropólogo vuelve a casa, vuelve a tener que escribir en uno de esos tiempos que han sido dictados por el mundo occidental. Y el resultado es que la mayoría de las etnografías van a presentar las cosas primero como en el famoso presente, el famoso presente etnográfico. O sea, todos escriben como si las cosas estuvieran sucediendo en el momento en que son escritas, pero la verdad, como bien lo mostraba también Martín, es como un pasado en suspensión, ¿no? Porque nadie sabe muy bien cuándo fueron escritas. Y eso evidentemente va a generar un gran problema, porque la manera como estamos obligados a escribir para poder ser reconocidos como una academia, o sea, como miembros de una disciplina universitaria, ¿no? Es obligarnos a generar un tiempo fantasma, se puede decir, que es el tiempo fantasma de la etnografía, ¿no? Y eso es una cosa esquizogénica, como lo va a apuntar Fabian, y va a decir que desde los inicios, es decir, desde los inicios de la disciplina académica de la antropología con Malinowski, y él va a hacer una historia de la antropología, realmente es muy recomendable, como lo decía Martín. Aquí van a aprender de todos los grandes antropólogos y de las maneras como de una u otra forma ellos han lidado con esta esquizogénesis, con tener que escribir utilizando cánones temporales europeos cuando sus vivencias en el campo pertenecieron a otras vivencias temporales, ¿no? Las cuales muchas veces se pierden en el relato etnográfico del tiempo fantasma, ¿no? Entonces el libro nos lleva a reflexionar históricamente sobre el tiempo de la antropología. Y básicamente a través de la crítica que él presenta, de esta esquizogénesis y de este anacronismo, Fabian está resaltando la importancia de devolverle a la antropología su calidad dialógica, ¿no? Como nos lo decía también Martín, ¿no? La calidad dialógica es decir, retomar un diálogo, porque cuando estamos dialogando con alguien, no podemos estar en tiempos distintos, aunque podría suceder también, pero por lo menos podríamos estar conscientes de la persona con la cual yo estoy intercambiando mensajes, ¿ah? Está en una temporalidad distinta a la mía. O sea, el diálogo es algo que nos obliga a repensar la necesidad de un tiempo común, o por lo menos de un tiempo, como Fabian dice, coetáneo, es decir, una misma edad, una simultaneidad también, como algunas personas lo dicen. Necesitamos de esa simultaneidad. Ahora, para que haya ese diálogo, eso significa evidentemente que el sujeto de la enunciación antropológica no puede ser solamente el antropólogo o la antropóloga. El sujeto de la enunciación antropológica tiene que ser el otro. Es decir, si nosotros queremos devolver a la antropología esa calidad dialógica, que es lo que experimentamos en el trabajo de campo, para poder traerlo en el momento de escribir los textos, pues tenemos que permitir que el otro sea también autor de nuestra etnografía. Yo creo que este es un tema que Fabian no lo trae de manera tan explícita, pero es la consecuencia, a mi parecer, es la consecuencia evidente de esto. La única manera es que el otro sea también un sujeto de enunciación, porque a través de este proceso de producir una escritura antropológica en el que se reconozca la palabra del otro, no solamente en su contenido de información, porque es cierto, sí, el contenido de la información del otro es presentado en los textos antropológicos, pero ¿y qué de su posición como sujeto, ¿no? Muchas veces no es presentado, y es más,
explícitamente muchas escuelas antropológicas negaban la posibilidad que se presente porque esto sería algo que podría ir contra la cientificidad, contra la objetividad. Entonces, hay ciertas tendencias en la antropología que requieren de esa distancia. El propio Lévi-Strauss, ¿no?, escribe un libro que se llama, en francés, perdón, Le regard éloigné, la mirada alejada, creo que es el nombre en el que él va, por un lado, mostrar sus reflexiones como antropólogo, ya reflejando sobre su pasado, pero hasta cierto punto él también va a traer la necesidad de que toda antropología requiere de un alejamiento, y no va a poder construirse una antropología de aquello que es demasiado cercano. El propio Lévi-Strauss, en ese sentido, niega la posibilidad de que sujetos otros, que normalmente son sujetos de estudio, se vuelvan sujetos de enunciación de la antropología. Bueno, como ustedes saben, yo trabajo en la antropología masónica, ¿no? Y hoy en día, felizmente, pues estamos viviendo, yo creo, una transformación que hasta cierto punto es consecuencia de libros como el libro de Fabian. Es decir, la transformación que ha permitido que hoy en día se están formando sujetos pertenecientes a los pueblos originarios de la Amazonía, antropólogos, y que ahora ellos están escribiendo los textos de antropología desde su posición como sujetos de enunciación y también como sujetos de conocimientos que nos están compartiendo, ¿no? En algunos textos también tenemos novedosos, son textos dialógicos en que tenemos el encuentro de un antropólogo, digamos, occidental y un antropólogo perteneciente a los pueblos amazónicos, como son los libros que han sido escritos por el antropólogo francés Bruce Albert y el líder Yanomami, David Yanomami, que se llama La caída del cielo, y ahora hay otros libros más, que son libros dialógicos, ¿no? Dialógicos no solamente porque hay un diálogo abierto entre los ambos antropólogos en la escritura, sino dialógicos en el proceso de traducción. Una persona que habla una lengua originaria, que después es traducida para una lengua occidental y que es concertada, consensuada en su forma escrita entre ambos sujetos. Entonces, a mí me parece realmente que en la antropología amazónica los avances que se han logrado hoy en día son en gran parte reflexión, producto de reflexiones como la de Fabian, ¿no? Y bueno, interesantemente, fue en julio, este mes pasado, pues hubo una gran reunión de antropólogos amazónicos, se llama El Salsa, y fue en la ciudad de Leticia, que es la ciudad frontera entre, bueno, está en Colombia, pero es ciudad frontera entre Colombia, Perú y Brasil. Y por primera vez se celebró esta gran reunión de antropólogos amazonistas en un lugar plenamente, digamos, en medio de la Amazonía. Ya se había celebrado una vez en Belém do Pará, que también es una ciudad amazónica, pero más un crecimiento urbano mayor, ¿no? La Leticia es más pequeño, ¿no? Y lo interesante es que también por primera vez acudieron muchísimos antropólogos, bueno, no muchísimos, pero acudieron bastantes antropólogos de los pueblos originarios, líderes políticos, ¿no? Porque definitivamente este proceso de crítica de la antropología es un desvelar de, digamos, la misión política. La antropología es una misión política, ¿no? Al principio tal vez fue francamente colonialista, pero hasta dentro de su colonialismo siempre han habido disidentes. Yo no estoy muy de acuerdo con este mea culpa de, ay, los antropólogos, echarnos la culpa. No, porque sinceramente, por lo menos los antropólogos algún tipo de atención le prestaban a aquellos sujetos que estaban siendo totalmente invisibilizados por todas las otras disciplinas y por todas las demás instituciones. Entonces, es cierto, la antropología se desarrolló junto con el colonialismo, pero siempre fue un poco esquizogénica, definitivamente, y siempre lo será, ¿no? Por la propia naturaleza del trabajo de campo. Estamos y no estamos, ¿no? Miren el caso de Evans Pritchard con los Nuer, ¿no? Lo mandaron ahí definitivamente como un agente colonial, pero una vez que estaba ahí, tomó una posición. O sea, yo creo que eso es algo importante también de los desarrollos que están sucediendo hoy en día, ¿no? En Leticia, para volver a
a ese encuentro que tuvimos, pues habían líderes indígenas, ¿no?, que traían una posición política muy fuerte, habían antropólogos de los pueblos originarios también que nos daban a escuchar su voz, y todo esto se concretizó en un debate, el famoso Key Debate, que en toda pues conferencia internacional es el momento culminante, ¿no?, en que se enfrentan o se presenta pues a un pensador mayor, y en este caso fue un diálogo entre Tania Stolze Lima, que es una de las mayores representantes de la antropología, podríamos decir de la etnología clásica brasilera. Ella es una de las que lanzó la teoría del perspectivismo como teoría, no como realidad etnográfica, porque el perspectivismo es una realidad etnográfica, no es una teoría. Ha sido teorizada por algunas personas, sí, pero es una realidad etnográfica. Entonces, fue el diálogo entre Tania Stolze Lima y João Paulo Lima Barreto, que es el primer doctor en antropología formado en la Universidad Federal de Amazonas del pueblo tucano, ¿no? Y él mismo también ya ha escrito libros. Y el debate fue justamente sobre este tema de la distancia, el distanciamiento. ¿Es posible o no hacer antropología si es que ya no mantenemos el distanciamiento, ¿no? Y el debate fue muy interesante porque Tania realmente ella habló con toda la terminología de la antropología clásica con la que ella fue formada, especialmente como alumna de Lévi-Strauss, y João Paulo habló como antropólogo, como él propio dijo, ¿no? Él dijo que el habla de él no era un habla individual, y no era el habla solamente de un antropólogo indígena, era el habla de alguien que siempre estaba ahí, trayendo las palabras de una colectividad que estaba por detrás, ¿no? Entonces, fue muy interesante porque no fue un intento de vamos a homogenizar, que seamos indígenas o no indígenas, todos estamos de acuerdo. No, se mantuvieron las diferencias, pero también, digamos, en todo este diálogo, yo creo que lo que emergió fue esto de que la diferencia dentro de las diferentes posiciones de enunciación, ya sea de personas que han sido formadas en la antropología clásica muy euroamericana, o de personas que están siendo formadas a partir de sus vivencias en los pueblos originarios amazónicos, pero también puede ser, por supuesto, en los Andes, en las ciudades. Uno no tiene que ser un pueblo originario para ser un nuevo sujeto con una posición de enunciación novedosa en la antropología, ¿no? Pero creo que lo que emergió de ese Key Debate en el Salsa de Leticia fue la abertura a la multiplicidad de posiciones. Entonces yo termino ahora sí esta cosa diciendo que me parece que en ese sentido realmente el libro de Fabian pues ha sido muy fructífero, ¿no? Y es diferente de las posiciones de un cierto, ¿cómo diríamos?, crítica decolonial, que simplemente se queda en la flagelación, ¿no? Ay, nosotros los culpables. Yo sé que en Estados Unidos esa posición de la autoflagelación del antropólogo es muy fuerte. Una amiga mía, Carolina Rodríguez, que está ahí en Texas, me dice, ya está cansada, porque, ay, que nosotros que no podemos. Y ella dice, bueno, ya, pero ¿qué vas a hacer? ¿No? ¿Qué vas a hacer? No te quedes, se ha vuelto casi un narcisismo, ¿no? Y me parece que en este caso no. Bueno, disculpen, hablé un montón, decía que no tenía tiempo, pero ahora sí se lo paso aquí a Diego. Gracias. Bueno, difícil comentar algo después de Martín y Luis Elvira, ¿no? Pero creo que han señalado caminos bastante interesantes sobre, o a partir de dónde analizar el libro, y quizás a mí me gustaría comenzar con el más general, ¿no? Entendiendo un poco la importancia que tuvo este texto para la antropología en los años 80, quizás a la luz de una revisión de la disciplina antropológica, ¿no? Un poco influenciado por los cursos de Pensamiento Antropológico 2, en los cuales revisamos, ¿no? Estas tradiciones teóricas, etnográficas, etcétera. Y al leer el libro El tiempo y el otro, recordé un artículo de João Pacheco de Oliveira, que ya tenía unos años, ya es del 2010 me parece, pero que él hablaba sobre cómo la antropología como disciplina tenía esta particularidad de que parecía que siempre estaba en una crisis constante, ¿no? La antropología siempre tenía un cierto malestar que tenía que resolver, quizás por esa herida colonial que nos interpela hasta los días de hoy, ¿no?
Pero estas inquietaciones que atraviesan constantemente los diversos campos de la antropología podían ser entendidos a partir de la lectura de León Pacheco como crisis, ¿no? Como crisis que cada cierto tiempo nos interpelan y nos hacen pensar en los futuros de la disciplina o hasta en el fin de la disciplina antropológica en casos extremos, o como él lo propone, como un cierto malestar, ¿no? A diferencia de la crisis que es causada por cosas externas, los malestares él los entiende como causadas al interior de la disciplina, ¿no? Y yo creo que el libro de Fabian en el 83 es reflejo de un cierto malestar al interior de la propia disciplina antropológica, que inclusive da paso a todo este giro interpretativo que viene en la década de los 80, con el 86, con el Writing Culture, con las interpelaciones, no solamente del tiempo antropológico, del tiempo etnográfico, que es lo que un poco propone Fabian, sino también con la escrita etnográfica, ¿no? Con esta autoridad etnográfica que ya viene siendo discutida, ¿no? Al antropólogo como autor, como la persona que estuvo ahí y que escribe con esa buena pluma, hay que reconocerlo, de no solamente transportar al lector, sino convencerlo de que si el lector estuviese donde el antropólogo estuvo, hubiera visto exactamente lo que el antropólogo vio, ¿no? Y Fabian se encuadra, ¿no? Antecede un poco estas discusiones que no son más que un malestar en la disciplina antropológica que de alguna manera continúa presente hasta los días de hoy, continúa discutiéndose, y quizás a la luz de 40 años del inicio de estas discusiones, como ya comentaba Luis Elvira Belaunde, podemos ver en congresos antropológicos algunos de los frutos de estas discusiones que terminan aterrizando y que terminan materializándose, ¿no? Lo cual es lo que finalmente se busca con las discusiones teóricas, ¿no? Tener una contrapartida práctica también. Y bueno, de más está decir la carga política del texto, la carga política del libro, como comentaba Martín, que inclusive en unas entrevistas de Fabian él reconoce que la primera idea para el título de su libro era algo así como usos políticos del tiempo, ¿no? Un poco como Writing Culture, que es Poetics and Politics of Ethnography. Gracias a, ¿no? Felizmente el editor le dijo ese título no está muy bueno, y bueno, terminó siendo El tiempo y el otro, que es un título bellísimo, ¿no? Porque de alguna manera también trae a la discusión estos dos grandes conceptos que interpelan tanto a la antropología, ¿no? El otro principalmente, puesto que el tiempo, como ya nos muestra Fabian en su discusión teórica, terminó siendo, no sé si dejado de lado, pero sí naturalizado en esta esquizogénesis o en este uso esquizofrénico del tiempo, en el cual no se entiende muy bien, o mejor dicho, sí se entiende el motivo por el cual, si bien es cierto esa naturalización del tiempo muy utilizada por el evolucionismo, el difusionismo, el culturalismo, fue ultrapasada con las nuevas teorías, curiosamente esta naturalización del tiempo no. Entonces se cuestionó el evolucionismo, se cuestionó el difusionismo y esas teorías que siguieron, pero el uso del tiempo continuó siendo el mismo, ¿no? No se cuestionó, y quizás este es uno de los aportes que nos trae a la discusión, ¿no? Esa no discusión del tiempo que termina materializándose también en este rechazo de la cotidianeidad, de la contemporaneidad, ¿no? Hay una imagen muy bonita que se utiliza en el libro, que hablan del tiempo como un río, ¿no? Y que como el etnógrafo, el antropólogo, dependiendo de el grupo al cual estudie, generalmente afectado por jerarquías de poder, ¿no? Es como que el antropólogo, para acercarse a ese otro, tiene que navegar el río abajo, ¿no? Siendo que río abajo es acercarse a lo primitivo o a los otros eufemismos que se utilizan para desarrollar el mismo concepto, ¿no? Tradicional, local, que terminan siempre remitiendo a lo mismo, ¿no? Entonces esa imagen del tiempo como río recuerda también al arte poética de Borges, ¿no? Mirar el tiempo, mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río. Ese es el río que nos habla Fabian, y ese es el río que nos invita a, de alguna manera, entiendo yo, quizás seguir navegando, pero no con la intención de acercarse a un pasado, sino quizás navegarlo ya no hacia atrás, sino hacia adelante, ¿no? Y
Y lo curioso es que estas discusiones y estos aportes que trae Fabian no solamente repercuten en la antropología, sino en todas las ciencias sociales, ¿no? Hay otras discusiones de Fabian que se incorporan también por la arqueología, por la museología, y en los cuales hay un giro radical, por ejemplo, en los que Fabian dice de que en realidad la arqueología, que es supuestamente el estudio del pasado, lo que hace en realidad es estudiar el presente, ¿no? Cómo en el presente interpretamos el pasado también, ¿no? Y finalmente, claro, esa contemporaneidad que fue negada por mucho tiempo y que es quizás con lo cual tenemos que seguir luchando, porque sería quizás muy triunfalista anunciar aquí de que es algo que la antropología ha podido sobrepasar, ¿no? Siempre hay rasgos, ¿no? Y es algo con lo cual quizás todos tengamos que luchar cuando vayamos a campo también, ¿no? Por más que los conozcamos en la teoría, por más que sepamos de que no podemos negar una contemporaneidad cuando hacemos campo y que tenemos que entrar en el tiempo del otro, muchas veces teóricamente estamos de acuerdo, pero en la práctica es donde quizás siempre tiene que haber ese ejercicio de reflexión, ¿no? De autocrítica para mejorar las prácticas, ¿no? No para interpelarse o para autoflagelarse en ese sentido, pero sí para siempre estar haciendo una crítica constante sobre el trabajo que realizamos, ¿no? Y me parece que parte de esa contemporaneidad, ¿no? Que Fabian nos invita a no seguir negando, sino a asumir, abre una perspectiva de posibilidades en las cuales esa comunicación con el otro es efectiva, ¿no? Porque una cosa interesante de la negación de la coetaneidad, de la contemporaneidad, es que negar ese tiempo presente significa también negar el diálogo o negar la comunicación, ¿no? Entonces, negar o asumir una contemporaneidad significa también asumir el diálogo y asumir lo que el otro tiene realmente que decir e incorporarlo también a nuestras reflexiones, y por qué no pensar, como ya decían, en reflexiones conjuntas, ¿no? En procesos dialécticos en los cuales se pueda construir realmente con el otro, ¿no? Y en los cuales también podamos entrar nosotros como antropólogos dentro del texto etnográfico, ¿no? Ya recordábamos que parte de esas características de la escrita etnográfica que por muchos años se realizaba era tratar de que el antropólogo desapareciera del texto, ¿no? Y que desapareciera del tiempo, porque claro, el antropólogo está escribiendo desde otro tiempo, ¿no? Y quizás si rompemos esa dicotomía y apostamos por un proceso realmente dialéctico, pasamos a abrir canales de comunicación y pasamos a compartir también un mismo tiempo y unas mismas reflexiones, ¿no? Que es un poco lo que se viene haciendo realmente. Claro. Y acá también llegan, también quizás sea importante pensar en los límites de esta propuesta, ¿no? Si realmente es posible terminar con todo distanciamiento. Eso yo la verdad es que no tengo la respuesta, pero es algo para interpelarnos, ¿no? Si realmente vamos a conseguir romper con esa distancia, o si es algo como una utopía a la cual, sabiendo que no vamos a llegar, tenemos que de igual manera hacer el ejercicio de acercarnos, ¿no? De todas formas, y creo que es algo positivo para la antropología y para la práctica etnográfica y antropológica, estos tiempos, ¿no? Estos tiempos actuales, contemporáneos, ya no son los tiempos coloniales en los cuales se formó nuestra disciplina, ¿no? Y eso de alguna manera contribuye al trabajo del etnógrafo o al trabajo del antropólogo, porque las poblaciones, los pueblos a los cuales aquel otro al cual nosotros queremos aproximarnos ya no es definitivamente, y quizás nunca lo fue, pero hoy en día ya no es un objeto pasivo al cual simplemente vamos a llegar y vamos a decirle, ¿sabes qué? Queremos hacer esta tesis y quiero escribir sobre esto, ¿no? Sino que el otro realmente ya interpela de diversas formas, ¿no? Inclusive dentro de la antropología, con la incorporación de antropólogos indígenas, que es un caso muy local, muy de América del Sur. Y eso evidentemente hace con que la práctica antropológica nuestra cambie
si no es por una reflexión propia, por una reflexión a la cual el otro nos va a obligar a hacer también, ¿no? Entonces, hay un avance constante y un avance, digamos, avanzamos en conjunto, ¿no? No solamente desde el lado antropológico, sino también la propia realidad nos obliga a avanzar, ¿no? O nos interpelamos nosotros o nos van a interpelar, ¿no? Entonces es mejor dar el paso inicial y comenzar con ese ejercicio de autoanálisis, ¿no? Y comenzar también y continuar con esa buena práctica y con esa buena herencia también de nuestra, quizás de nuestra disciplina, que es de siempre estar en crisis, ¿no? Veamos la crisis como algo positivo y ojalá que sigamos en crisis por muchos años más. Eso para continuar. Muchísimas gracias, Martín Jaime, Luis Elvira, Diego. Ahora abrimos un espacio para también compartir con ustedes preguntas, reflexiones. A ver, no sé si alguien quisiera participar. Buenos días. Quisiera hacer un comentario justamente con la última parte que estuvo hablando el profesor Pérez, que si bien es cierto, existía, ¿no?, dentro de la antropología clásica una tendencia a disociar, a despersonalizar, digo, con el trabajo, era algo curioso, ¿no? Porque si bien es cierto, la antropología se basaba en esto del presente etnográfico, estar ahí, la autoridad, pero a la misma vez el mismo autor, el mismo antropólogo, trataba de hacer un distanciamiento dentro de sus propias narrativas, dentro de la propia escritura. Era como un personaje omnisciente dentro de las mismas comunidades, como que era un fantasma, pero a su misma vez estaba ahí. Y justamente a partir de ello surge la posibilidad, ¿no? La propuesta que ya se está haciendo de plasmar al antropólogo que ya no sea un personaje omnisciente, que ya no sea un personaje despersonalizado del trabajo, sino precisamente que se plasme dentro de sus propias narrativas, que se plasme dentro de su propio trabajo y dentro de la producción académica, reconocer las relaciones de poder, las interacciones mismas que hay dentro de la comunidad, para precisamente romper este esquema de objetividad pura, ¿no? Precisamente no se trata netamente de votar las teorías clásicas, porque ya no sirven, sino realmente tomar esto y tomar el tiempo en el que fueron hechas la producción, la temporalidad, la historia, y precisamente rescatar por qué se escribió, no lo que se escribió, sino por qué se escribió, cuáles fueron las dinámicas, los entendimientos, las ontologías, donde se hizo esta producción académica. Y creo que con lo que estaba hablando el profesor Pérez, no es que, personalmente yo creo, no es que sea un fin al que vamos a llegar, sino son intentos, pensando en los límites, claro, no necesariamente votar toda la objetividad y convertirnos en literatura, porque tampoco eso es lo que nosotros aspiramos, pero sí tener aproximaciones, intentos, fallas, porque nos basamos en los que no debemos hacer más que en lo que debemos hacer. Es a partir de este ensayo-error que podemos lograr esta propuesta que desde un inicio parece utópica, ¿no? Pero que debemos hacer el ejercicio constante de aproximarnos. Excelente. Seguimos con la ronda de intervenciones y luego pasamos al panel. Sí, ¿qué tal? Bueno, en la página 23 y al inicio del texto, básicamente, empieza con una oración bastante potente, ¿no? Diciendo, el conocimiento es poder. Y en base a ello yo me pregunto, hoy en día, luego de la lectura e influencia de la problematización de la representatividad en la etnografía, ¿dónde recae el poder hoy en día, no? O sea, estamos hablando de trabajos en colaboración, estamos hablando también de la misma posición del antropólogo o el etnógrafo en el trabajo de campo. ¿A dónde va ese poder, no? ¿Cómo se da esa relación, de esas relaciones de poderes entre la persona o lo que se estudia frente también, quién lo estudia, ¿no? Excelente. ¿Algún comentario más? Quizás. Sí, bien, gracias a los tres. Mi pregunta iba más respecto a algo puntual en esta concepción del tiempo. ¿Qué tanto se modifica en el trabajo de campo esta cuestión de
conseguir o ver esos sujetos en otros tiempos, en el sentido que hay un límite para el método dialógico que puede reducirse quizá a la traducción, a la mera traducción de dos temporalidades. Y si quizá en este sentido es más necesario hablar de un contrapunto, incluso propuestas como la etnografía mestiza que se están haciendo más conocida y un poco en boga, ¿no? Gracias. Bueno, sí, también siguiendo con esto de la calidad dialógica que tiene que tener la antropología, ¿no? El hecho de que el antropólogo esté y no esté, me pareció interesante. Creo que tendríamos que ahondar un poco más en eso y saber estar y no estar, permitir que el sujeto de enunciación no solo sea el antropólogo, como lo mencionó la profesora Luisa Elvira, sino también permitir que el otro también ingrese dentro de nuestra etnografía y que nos forme en cuanto a un otro también, porque es parte, ¿no?, de este circuito. Y eso de entrar al tiempo del otro me recordó a las clases de Amazónica también, en las que transitaban, ¿no?, en estos mundos, y siempre se tiene que tener esta sabiduría de cómo regresar a nuestro mundo, y en este caso no regresar a nuestro tiempo para poder escribir y plantear nuestras ideas, pero este retorno no es a un retorno a un punto inicial, es un retorno distinto. Entonces creo que eso también podría ayudar a sumar a las ideas de cómo es que la antropología se va construyendo en función al trabajo de campo, al hacer este tránsito, ¿no?, entre tiempos, entre temporalidades. Y bueno, para finalizar el comentario también, esta metáfora del río me gustó mucho, porque el río no es un circuito cerrado, es parte de un circuito del agua, y el ciclo del agua es un ciclo. Entonces no solo transitar el río, sino transitar por todo este ciclo del agua, que es también parte de un retorno en distintos momentos, con distintas versiones del agua. Creo que esa metáfora también podría aterrizarse al quehacer antropológico, y sería, no sé, es como algo que me surgió. Ya, gracias. Excelente, muchísimas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario, alguna precisión? Bien, pasamos, Martín. A ver, sí, bueno, decir algunas cositas que también quiero recoger, y tratando de dialogar con lo que dijeron, ¿no? Creo que la propuesta justamente consiste en ubicar a quien produce antropología, ¿no? Digámoslo así, parafraseando a Haraway, sería situar al antropólogo o a la antropóloga, ¿no? A quien hace antropología, ¿no? Es situarlo. Y eso es un desmontaje antimetafísico. Vuelvo a retomar eso, ¿no? Porque es interesante que nuestro autor critique tanto, obviamente el evolucionismo, culturalismo, estructuralismo, pero también critique el relativismo cultural. Y ahí creo que hay un punto clave, porque creo que su actitud antimetafísica lo llevaría a pensar el tejido cultural no desde estos límites, en este caso alocrónicos, que son casi como ficcionalizar al sujeto que tenemos delante, de algo así. Pero sí se dan cuenta que la crítica va mucho más allá. La crítica es entender de alguna u otra manera los límites de lo que la antropología ha llamado cultura, ¿no? Entonces, claro, en ese punto es su crítica a todas estas versiones, como lo holístico, por ejemplo, ¿no? El holismo y el relativismo, y esta búsqueda de objetividad. Objetividad en el sentido positivista del término, claramente, ¿no? No es una pérdida de nuestra capacidad para comprender las dinámicas
de las sociedades y de las culturas o de los otros seres humanos. Claramente no, ¿no? En ese sentido, no hay que preocuparnos de volvernos, que nos pongamos a hacer literatura, creo yo, ¿no? No, ese creo que no es el problema. El problema es ponernos a estudiar algo que ya está perfilado en algún punto y en algún momento, ¿no? Que es justamente el alocronismo, ¿no? Es como que ya yo tengo como que ya yo tengo al sujeto que voy a estudiar y voy al campo solamente a justificar no mis conclusiones, porque no es una cuestión de contenido, es una cuestión de actitud, por decirlo así, ¿no? Voy al campo a confirmar ese no diálogo, porque lo que yo voy a hacer es extraer más bien a través de la exotización que hago del otro mis propias conclusiones. Por eso que me parece que ahí su apuesta por una actitud antimetafísica en la antropología iría mucho más allá, ¿no? Creo que superaría algo como estos dos tiempos, por ejemplo, ¿no? No creo que haya dos tiempos para él. No hay tiempo, o mejor dicho, hay un tiempo que es coetáneo, es un tiempo presente, ¿no? Esto no implica que no haya diferencias, claramente, porque las hay. Pero ahí el punto es creo yo, no darles un lugar ontológicamente previo a estas diferencias, sino es captarlas a través de este diálogo, de esta presencialidad, ¿no? Que es inevitable, ¿no? Se da en cualquier lado, se da ahora, pero se puede dar en cualquier otro lado. Ahí yo diría que él estaría más bien yendo hacia otro lado, ¿no? No diría que son necesariamente dos tiempos, sino más bien diría que hace una insistencia en la presencialidad, lo cual finalmente hace que el poder hace que el poder tenga otro lugar, ¿no? Creo que ahí la influencia de Foucault y en general del postestructuralismo es bastante importante, ¿no? El poder, es decir, el poder es una función que se aloja en las formaciones del discurso, y la antropología es un discurso, finalmente, ¿no? Es un discurso, y entonces creo que al momento de apostar por desinstalar estos mecanismos, de alguna u otra manera estaría pensando en desmontar este poder, ¿no? No las relaciones propiamente, porque esas no se van a poder desmontar nunca, ¿no? Pueden variar, se pueden volver más, si se quieren, horizontales, o no sé si democráticas sería el término más adecuado, pero en todo caso sí se pueden volver un poco más difusas, pero claro, sin duda la misma producción del discurso antropológico se modificaría, ¿no? Esto, el autor nativo, sí, también podría ser, pero fíjense que aquí el autor nativo no es a dos tiempos, sino es al tiempo en que está en el presente. No es necesaria, o sea, bueno, posiblemente sí para hacer la diferencia o para visibilizar la diferencia de que es un autor nativo, sí, pues puede ser también, por supuesto, pero en la postura de él creo que no existe tal cosa. No existe algo como autor nativo o algo, no es un autor, o quien escribe en todo caso, ¿no? Y eso es a un tiempo, el tiempo presente, ¿no? Lo cual igual no, fíjense que eso no deja de ser complejo, ¿no? No porque él apueste por romper estas ficciones, porque claro, fíjense que en el fondo él dice, la cultura tal como nos han hecho creer es una ficción, es una mentira,
¿no? No es materialista, no es material, no en el sentido más ordinario del término, ¿no? Fíjense, no es en el sentido más profundo, no es material, no, es metafísica esa postura, ¿no? Y eso, ¿no? Eso. Ay, gracias. Miren, realmente sí es muy complejo, ¿no? Esta cuestión de saber es poder, bueno, una frase de Foucault por excelencia, ¿no? Y como Martín nos ha dicho, creo que para entender todo digamos, el background, ¿no? El bagaje a partir del cual Fabian habla, tenemos que comprender plenamente, como decía también, el título original que iba a tener, ¿no? Entonces, el libro, ver toda esta cuestión política, ese ánimo político, ¿no? Yo cada cual lo ve también un poco desde su propia vivencia, otra vez más. Los antropólogos no hay nada que hacer. A la hora de la hora, yo estuve ahí, así es. Entonces, está en nuestra cabeza, ¿no? Y bueno, yo realmente otra vez quisiera hablar un poco desde el punto de vista de la antropología amazónica, ya que la Amazonía fue uno de esos típicos lugares que fueron construidos como exóticos, como distantes, como otros, y que les sirvieron a los europeos durante mucho tiempo para pensarse a sí mismos, o para pensarse en contraposición. Y al mismo tiempo, bueno, digamos, o con el correr del tiempo, más bien, la Amazonía ha tomado otro papel hoy en día en la antropología, digamos, mundial o internacional, y lo está tomando cada vez con más fuerza, justamente porque siguiendo las críticas y las crisis, ¿no? La antropología amazónica se ha abierto a colocar al otro en la posición del sujeto. Recién está sucediendo, tampoco es que no sea tan fácil. Los que ocupan las cúpulas del poder del conocimiento en la antropología amazónica continúan siendo personas enteramente formadas en la antropología clásica euroamericana, definitivamente, ¿no? Los que manejan los grandes congresos, los grandes seminarios, eso continúa siendo, pero hay esta apertura a lo dialógico muy fuerte, y como decía también Martín, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de lo dialógico, estamos en esta simultaneidad, esa copresencia. ¿Y qué sucede con los autores antropólogos de pueblos originarios, ¿no? Muchas veces tienen problemas terribles, primero, antes que nada, para encajar en estos esquemas supuestamente científicos, que tienes que tener un proyecto, y en tu proyecto tus preguntas de investigación, y en tus preguntas de investigación tu marco teórico, porque en el caso de ellos, aún más que en el caso de cada uno de nosotros, todas estas cosas van a cambiar totalmente en el momento de la realización del trabajo de campo. Entonces, yo lo sé porque cuando yo estaba en el Brasil, como ustedes saben, antes de la pandemia, yo estaba en el Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro, donde fue uno de los primeros lugares que acogió a muchos estudiantes indígenas de los pueblos del Brasil, y ellos tenían un problema terrible en acatar ese molde que supuestamente nos da cientificidad. Y yo creo que el hecho de que ellos han tenido esos problemas tan grandes es la prueba de que tal vez, si queremos cambiar y volvernos una antropología dialógica, pues también deberíamos tal vez no desechar ese molde, pero decir el molde es un principio, es un primer paso, pero el molde tiene que ir cambiando, tiene que ir transformándose a medida que la coetaneidad, la simultaneidad de la experiencia del campo sucede. Entonces es totalmente evidente que la tesis que va a ser producida va a ser totalmente diferente del proyecto que fue presentado. Para mí, eso es la prueba de una buena antropología. Desafortunadamente, para algunos colegas todavía no, y bueno, hay que entenderlo también, la multiplicidad es necesaria, ¿no? Esa es una cosa. Al mismo tiempo, yo creo que la importancia de la simultaneidad, del diálogo, de que la apertura a autores indígenas ha traído, no significa que el tiempo, digamos que ahí sí yo no sé si discrepo o lo veo un poco distinto de Martín, que la cultura como algo que permanece desaparezca. Es más, o sea, por ejemplo, este librito que se los he traído porque es una maravilla, así acaba de ser publicado en el Brasil por Francinea Banigua, junto con su padre Francisco Banigua y su hermano Frank Banigua, que es el dibujante. Está en portugués, desafortunadamente, pero bueno. Es un libro que fue publicado a partir de la tesis de maestría de Francinea, que es una alumna del Museo Nacional a la que conozco bien. Y es interesantísimo porque ella retoma todas las grandes narrativas, lo que se ha llamado los mitos, de uno de los complejos rituales más complejos de la Amazonía, que es el Yurupari. El Yurupari es la iniciación de los jóvenes
hombres, ¿no? Que es practicada en la zona de la frontera entre Colombia, Brasil y Venezuela, pueblos que pertenecen a la familia lingüística tucano, arawak y arawak principalmente, ¿no? Los manihuas son arawak y son uno de esos pueblos, pues, reputados por este famoso Yurupari que tiene que ver con las famosas flautas de los hombres que las mujeres no pueden ver, porque si las ven van a ser castigadas por los espíritus de diferentes maneras. Uno de los temas favoritos de esta antropología exotizante y que además muchas veces colocaba a la mujer en una posición de inferioridad. Bueno, este trabajo realizado por Francinea, que es mujer, junto con su padre, es interesantísimo porque ella presenta los conocimientos que su padre le narra del Yurupari masculino y que son posibles de ser contados a su hija. Ella no está contando, no nos está narrando todo, solo aquello que es posible de ser narrado a la hija y cómo es narrado. Y en muchos casos va a mostrar narraciones que son muy fuertes. Los relatos míticos, lejos de ser historias bonitas, pues son historias dramáticas, tremendas, porque son historias a partir de las cuales se generan las cosas tal y como son ahora, como lo dice Francinea, y son enfrentamientos entre seres no humanos, sino prehumanos, que eran tremendamente orgullosos, tremendamente comelones, llenos de enfermedades o lo que sea, y que a partir de todos estos hechos, muchas veces grotescos y violentos, es que se genera el mundo de hoy. El mundo de hoy es un mundo falible, y eso es importantísimo dentro de la filosofía de los pueblos amazónicos que nos deja ver Francinea con una claridad increíble, porque ella nos está hablando desde dentro, de lo que mi papá me cuenta, mi tía me contó esto, mi hermano me dice, y yo le respondo. Entonces ella misma constantemente en su manera de escribir nos está narrando y traduciendo los relatos que ella tuvo con su familia, y nos hace entender esa noción de que el mundo es falible, ¿no? Y que la posición, por ejemplo, de hombres y mujeres, es cierto, es distinta. Las mujeres no deben ver las flautas, pero también nos dice las flautas no son flautas, las flautas son animales sagrados. Solamente las personas de fuera no se dan cuenta que son animales, las ven como flautas, cuando la verdad son animales sagrados. Y ella misma también nos dice que este ritual que tiene por objeto hacer que las personas puedan tomar responsabilidad en su vida, ¿no? ¿Y por qué? Porque es una manera de escuchar, ¿no? Es una manera de escuchar los consejos de los demás. Y ella va a decir que los consejos que son dados en estos rituales a través de estos procedimientos tan complicados, ¿no? Son consejos que sí tienen una perdurabilidad en el tiempo, ¿no? A mí voy a leer un poquito ahí en la página 135, ¿no? Y dice así: mi tía Anita me relató el consejo que ella recibió, y después conversamos sobre los diferentes tipos de consejo que tanto las mujeres como los hombres recibieron al realizarse el ritual. Saber saludar a los parientes, que sean próximos o distantes. Ofrecer alimento a cualquier persona que llega a nuestra casa sin distinciones. Ofrecer todo lo que se puede a los parientes próximos, como padres, tíos, abuelos. No ser mezquino. Estos son, al fin y al cabo, ella después que nos lleva, esto lo dice al final del libro, ¿no? El libro es complicadísimo, lleno de dibujos, interesantísimo, y al final nos habla de estas verdades, de estos consejos, que tal vez un antropólogo se dice, pero estas son cosas que no tienen ningún interés, ¿no? Que todo el ritual sea sobre no ser mezquino. En fin, a mí me parece que es justamente la manera como los antropólogos de los pueblos originarios pueden al mismo tiempo tener un conocimiento de los detalles del ritual gigantescos y hablarnos de cosas que aparentemente son obvias o cotidianas o simplemente humanas, ¿no? Ese arte que tienen de escribir de una manera a convencernos de que efectivamente la mezquindad, ¿no?, es algo que merece totalmente ser estudiado antropológicamente, ¿no? A mí me parece que esa es una de las cosas que la apertura de la nueva antropología que viene después de Fabian nos está trayendo, ¿no? Entonces, es cierto, seguimos en crisis total,
pero a mi parecer estamos mucho mejor que en 1980, cuando habían poquísimos antropólogos de pueblos originarios, y yo digo en general, antropólogos originarios, o sea, porque podría ser una antropología de la mecánica de los carros, en el que un mecánico de carros decide escribir su antropología de mecánica de carros. O sea, el originario no es solamente alguien que viene de un pueblo indígena que habla otra lengua, ¿no? El originario es aquel que, además de vivir la experiencia de campo, pues como nos lo muestra Francinea, tiene un tejido de parentesco, un tejido de vivencias que van más allá del tiempo del trabajo de campo. Muchas gracias. De mi parte yo quería retomar 3 ideas que por ahí fueron comentadas en la ronda de discusión, ¿no? La última tiene mucho que ver con lo que acaba de comentar Luis Elvira. Pero bueno, la primera es esta idea que retomaba la compañera sobre esa figura tan interesante sobre el río, ¿no? Y me pareció un comentario muy acertado, que inclusive pasa y aporta a esta iniciativa de Fabian para hablar sobre el río como un río muerto en el cual solamente se sube o se baja, ¿no? Y se baja cuando se quiere acercar a ese otro, ¿no? Primitivo, lejano. Y claro, aquí la compañera nos muestra que los ríos son dinámicos, ¿no? Tienen flujos de agua, en la Amazonía los ríos crecen, los ríos bajan, y Heráclito nos dirá que el río nunca es el mismo, inclusive. Entonces justamente creo que a eso va esta nueva concepción de tiempo también, ¿no? Un tiempo en que la coetaneidad, en que el río esté siempre en el presente y que se siga utilizando, que se siga navegando, pero una vez más, no hacia el pasado, no hacia un pasado mítico, o no mítico, pero congelado en el tiempo, ¿no? A su vez, todas estas discusiones también nos llevan a discutir el ejercicio de la escritura etnográfica, ¿no? Que sigue presente también y que creo que muestra o evidencia esas otras discusiones que todavía no terminan de cerrar y quizás no cierren, ¿no? Evan Spritzer, me acuerdo que hablando en retrospectiva sobre su trabajo etnográfico, él decía, una cosa es el trabajo de campo, ¿no? Es difícil, hay que entrar, hay que recolectar información, pero la verdadera dificultad comienza cuando uno se sienta a escribir, ¿no? Quizás en parte tiene razón, quizás en parte está hablando sobre cómo el tiempo de la escritura etnográfica es otro, ¿no? Y es un tiempo que la academia incorpora también y habría que pensar formas dentro de las universidades para poder repensarlo también a su vez, ¿no? Y yo creo que, claro, hoy en día estamos mucho mejor que hace 40 años y parte de esa mejora viene también con esa quitarse la mochila del positivismo, ¿no? De rechazar cualquier subjetividad que nos permita a nosotros como antropólogos incluirnos en el texto también, ¿no? La antropología o la etnografía antes, la mejor etnografía era la cual en la cual el etnógrafo desaparecía, ¿no? Ahora en realidad lo que se propone, ¿no? A contramano prácticamente es también ver cómo nosotros influimos en ella y cómo nuestra sola presencia también cambia toda la dinámica local, ¿no? De todas maneras, como mencionaba otra compañera también, es un ejercicio que hay que ir pensando y hay que ir realizando para poder ir también testeando los límites, las posibilidades, los aciertos y las fallas, ¿no? Y yo me quedo aquí con las fallas porque seguramente en este ejercicio de tratar de buscar nuevas prácticas nos vamos a equivocar mucho, ¿no? Pero equivocarse también significa que algo estamos haciendo para pensar en una nueva antropología y en ese sentido las fallas son vistas como algo positivo, ¿no? Finalmente, también para no alargar mucho, se preguntó por ahí dónde recae el poder hoy en día, ¿no? ¿Dónde encontrar el poder hoy en día? Y bueno, qué pregunta difícil también, ¿no? Quizás una de las formas o de las posibilidades que tenemos para buscar el poder, en línea con Foucault, sería quizás no verlo a través de sus efectos, ¿no? Punitivos, pero quizás a través de sus discursos, ¿no? ¿Dónde se encuentran esos discursos del poder? Y para ello, el Estado, me parece a mí que es
un ente que nos ayuda a pensar mucho estas prácticas de poder y que nos invita también a hacer ese otro tipo de antropología conocido como el App Anthropology, ¿no? Que Laura Nader comentaba y que si nos damos cuenta es una práctica que hacemos poco, ¿no? Esa antropología hacia arriba, hacia los grupos de poder, hacia las familias hegemónicas, hacia el Estado, es algo que también siempre la antropología ha tenido pendiente, ¿no? Y el Estado sirve para, ¿no?, rastrear el poder y curiosamente el Estado también nos muestra cómo no solamente la antropología por muchas décadas naturalizó el tiempo, sino que el Estado también tiene una forma de relacionarse con los pueblos y las comunidades en las cuales el tiempo también es negado, ¿no? También se niega la coetaneidad, ¿no? Para terminar, Elvira mencionaba que en la antropología masónica un adjetivo muy usado es la mezquindad, ¿no? Uno de los mayores insultos es el ser mezquino, el no compartir, el rechazar. Y me recordó mucho a unas conversaciones en las cuales pueblos indígenas amazónicos se referían al Estado como mezquino, ¿no? El Estado es mezquino y el Estado ni siquiera es padre, sino es padrastro, y es un mal padrastro porque no tiene tiempo para sus entenados que somos nosotros. Un poco de lo que dice. Muchísimas gracias, Diego, muchísimas gracias, Luis Elvira, y muchísimas gracias, Martín. Creo que esta mañana ha sido una mañana bastante fructífera, muy interesante de conversación en torno a este libro, que justamente nos ha dado el tiempo para poder dialogar, para poder conversar, para poder encontrarnos. Y quiero aprovechar también para invitarlos a la siguiente conversación que tenemos en torno al siguiente libro, que es sobre Marshall Salins, qué es y qué no es parentesco, y que justamente estará a cargo de algunos docentes del departamento que están dictando este curso de parentesco. En ese sentido, los invitamos para el día martes 24, aquí en la Facultad de Ciencias Sociales, y invitarlos nuevamente a que puedan revisar, puedan leer este libro de Johannes Fabian, que ha sido editado por el Fondo Editorial de la Universidad de San Marcos, y que creo yo va a contribuir a enriquecer no solo el catálogo, sino también nuestros procesos formativos y los procesos de construir otras posibilidades de antropología. Muchísimas gracias y nos esperamos vernos el día 24 con esta reflexión sobre Marshall Salins, sobre qué es y qué no es parentesco. Muchas gracias.